Buen día. Continuamos con la emisión de nuestros videos académicos en apoyo a ustedes en la materia de electrónica analógica. En esta ocasión vamos a abordar el tema de amplificadores operacionales en la configuración amplificador inversor. Posteriormente haremos una demostración física del armado de dicha configuración para beneficio de ustedes en el conocimiento y competencia que deben adquirir. Bien, comenzamos. Aquí en el esquemático podemos observar el símbolo del amplificador operacional y sus terminales correspondientes. Su entrada inversora, su entrada no inversora y su salida correspondiente. Adicionalmente, sus terminales de polarización, tanto el voltaje positivo como el negativo que requiere el amplificador operacional para funcionar. Es importante mencionar que esta configuración de polarización requiere una fuente bipolar de tensión eléctrica, en la cual vamos a obtener un voltaje positivo con respecto a tierra y un voltaje negativo con respecto a tierra. Esta configuración implica que las fuentes de alimentación individuales se conectan en serie y en el punto de unión tenemos nuestra referencia a tierra, obteniéndose los voltajes positivo y negativo correspondientes. Generalmente las magnitudes de estos voltajes van del orden de más menos 12, más menos 15, más menos 18, que se aplican generalmente a los circuitos operacionales. Bien, en esta configuración amplificador inversor observamos elementos periféricos como son el caso de los resistores. Aquí observamos que la resistencia RF o resistencia de retroalimentación conecta tanto la terminal de entrada 2 como la terminal 6. Tenemos aquí la resistencia de entrada RI, en la cual se está aplicando en uno de sus extremos una señal proveniente de un generador de funciones. Y la terminal no inversora se conecta a tierra. Nuestra resistencia de carga, donde vamos a medir nuestro voltaje de salida, estamos utilizando una RL de un valor de 10K. Estos valores de los resistores son significativos e importantes para el cálculo de la ganancia. La ganancia de voltaje para esta configuración se determina con la siguiente expresión. La ganancia de voltaje es menos RF entre RI, es decir, el cociente entre los resistores de retroalimentación y el resistor de entrada. El signo nos va a indicar que hay una inversión de polaridad en la etapa de salida, es decir, lo que entre como voltaje de entrada va a sufrir un cambio en polaridad. Para este ejemplo específico tenemos que el resistor RF es de 100 kΩ y el RI de 10K, dando un cociente de 10 negativo. Ahora, si hacemos un ejemplo, supongamos que tenemos un voltaje de entrada de 25 mV pico y una señal senoidal, ese voltaje va a sufrir una amplificación correspondiente e inversión de polaridad, como está indicado por el signo negativo de la ganancia. Nuestro voltaje de salida va a ser producto de la ganancia por el voltaje de entrada. Si sustituimos dos valores correspondientes, vamos a obtener que nuestro voltaje de salida va a ser del orden de 250 mV pico con una inversión de polaridad. ¿Qué implica? Que cuando el semiciclo de entrada sea positivo, nuestra señal de salida amplificada va a tener signo negativo. Y cuando nuestra señal de entrada sea negativa, nuestro voltaje de salida va a ser positivo ya amplificado. Entendido esto, pues esta ecuación en la que nos va a permitir calcular el voltaje de salida con base al voltaje de entrada y la relación de resistores correspondientes de esta configuración. Pues bien, vamos a proceder entonces al armado físico de dicho circuito para comprobar el funcionamiento de él. Gracias. Bien, vamos a continuar con el amplificador inversor en su armado físico y pruebas correspondientes. Antes que nada, les muestro qué equipo vamos a utilizar. La fuente de alimentación, un generador de frecuencia o funciones, nuestro osciloscopio digital de 2 canales, y obviamente los circuitos armados en diferentes configuraciones. Primeramente, la del amplificador inversor. Acompáñenme, por favor. Bien, aquí tenemos el amplificador operacional 741 en configuración amplificador inversor. Los resistores se disponen de tal manera que se conectan conforme al diagrama esquemático correspondiente. Es importante las polarizaciones del amplificador operacional, como es más 12 volts, menos 12 volts y la tierra conectada a este bus color azul. En la entrada aplicamos una señal por medio de un generador de funciones, una señal senoidal de cierta amplitud y cierta frecuencia,
y conectamos también una sonda a uno de los canales del osciloscopio para observar dicha señal de entrada. También tenemos otra sonda en el otro canal del osciloscopio digital para observar la señal de salida y así poder observar el procesamiento de la señal correspondiente, es decir, su amplificación. Pasemos a la pantalla del osciloscopio. Aquí podemos observar en el osciloscopio, en la pantalla del osciloscopio, la señal de entrada denotada en color amarillo, cuyo voltaje pico-pico es de 672 milivolts, a una frecuencia, en este caso, de 60 Hz. Podemos aumentar la frecuencia o disminuirla. Bien, aquí tenemos la señal, como decía, de entrada, 680 milivolts, pico pico. Ahora vamos a observar de manera simultánea la señal en azul de salida, que en este caso tenemos 6.48 volts. La señal ha sufrido una amplificación y adicionalmente se tiene una inversión de fase. Podemos observar que cuando la señal de entrada tiene un semiciclo positivo, la señal de salida es negativa. Y cuando la señal de entrada tiene un semiciclo negativo, la señal de salida es positiva. Ahí se manifiesta la inversión de fase. Podemos también variar un poquito la ganancia y observamos que el factor de amplificación se sigue manteniendo. No es de todo exacto el factor de ganancia de 10 debido a las tolerancias que presentan los resistores, pero se está cumpliendo que hay un factor de ganancia muy cercano a 10.